Buenas tardes. Creo que ya quedamos pocos. Hoy algunos que quedamos estamos, creo que en medianoche, ¿no? Bueno, esa es la última exposición. Hemos visto las experiencias de la costa, después nos hemos ido a Arequipa, ¿no? La selva. Bueno, vamos a ascender ahora a la zona altoandina, a la cuenca del lago Titicaca, Puno. Bueno, este Perú es rico en experiencias porque heredamos de nuestros antepasados, de nuestras culturas prehispánicas, ese amor con el medio ambiente, ese amor a los recursos naturales, y con base a eso también aprendimos cómo los antiguos peruanos alcanzaron niveles de desarrollo no con la explotación de recursos naturales, sino con una relación recíproca con el medio ambiente y los recursos naturales. En esta oportunidad voy a referirme a una experiencia muy concreta de la rehabilitación del agroecosistema de Sucacollos o Guaruaros, no sé si han escuchado ustedes, y la seguridad alimentaria en la cuenca del Titicaca. Es un trabajo que venimos realizando con el Ministerio del Ambiente y también con la FAO. Bueno, vamos a desarrollar esta parte de la exposición tomando los siguientes puntos. En primer término, el origen de estos agroecosistemas, qué antecedentes tenemos de la revaloración, experiencias muy concretas, desde luego lecciones aprendidas, y qué perspectivas tiene para el desarrollo agrícola sostenible. Origen, ¿dónde se originan estos sucacollos? Según estudios arqueológicos, se habría empezado a construir 1000 años antes de Cristo. Su uso abarcaría 1300 años. En el año 300 después de Cristo decae. En el año 1000 se había empezado a usar estos ecosistemas, pero no se sabe por qué fue abandonado. Sin embargo, a escala menor, en las comunidades campesinas se siguen utilizando los principios de este sistema, como la elevación de surcos para el drenaje y captación del agua. De manera que es un sistema eficiente de suelo, agua y cultivos. Vamos a algunas experiencias en estas últimas 2 décadas. En la cuenca del Titicaca se presentan 2 eventos climáticos extremos. En el año de 1982-1983 se presenta una sequía extrema, la peor de los últimos 40 años. De los 690 milímetros se reduce la precipitación pluvial a 400 milímetros. Casi los cultivos andinos introducidos colapsan, excepto la quinoa. En este año la quinoa alcanza rendimientos espectaculares y una vez más nos demuestra que las culturas prehispánicas también domesticaron cultivos eficientes en el agua. Luego, en el año de 1985-1986, se presentan lluvias extremas, alcanzan a 1100 milímetros en todo el año. Bueno, no todo el año, sino en los 6 meses que dura el ciclo agrícola, ¿no?, en Puno. En esta época está en Puno, bueno, yo no estuve acá, estuve en México por estudios, pero acá en Puno estuvo el doctor Clark Erickson de la Universidad de Wisconsin, coincidentemente realizando su tesis doctoral. Bueno, hay una preocupación por estos eventos climáticos en la región, pero los
las infraestructuras hidráulicas recientes instaladas por los gobiernos desde 1964 aproximadamente colapsan, ni las infraestructuras de riego funcionan, ¿sí? En estas condiciones, Clark Erickson hace un señalamiento: todo es un fracaso. Sin embargo, para él, las infraestructuras agrícolas prehispánicas tienen su lógica, es compatible con el manejo del medio ambiente. Por lo tanto, propone revalorar y poner en uso estas tecnologías. Vean ustedes las inundaciones, cultivos prácticamente perdidos por las inundaciones. En 1991, en Díaz y Velázquez, dos autores de la Universidad de Puno, hacen un inventario de vestigios de camellones o guaruaros en toda la cuenca del lago Titicaca, encontrándose 102.440 hectáreas. Yo creo que ahora es mucho menos, porque también la maquinaria está empezando a entrar fuertemente. Después de estas inundaciones, pérdidas de cultivos, aparecen los proyectos, ¿no? Proyectos de rehabilitación y desarrollo agrícola con financiamiento de COSUDE, llevado por PELT, y Cara Perú con financiamiento de Holanda. Veamos, se ha hecho un inventario de 4.440 hectáreas sistemas rehabilitarse en ese periodo, pero en 2010, con una visión retrospectiva, hacemos una evaluación muy ligera para estimar cuánto de esto está en uso. Y encontramos que solamente 6% estaba en uso. El 20% dicen que estaría en descanso y el 84% vuelto a ser abandonado. Sin embargo, Puno sigue con sus problemas, ¿no?, de pérdidas de cosechas por efecto de elementos climáticos, llámese inundaciones, sequías y heladas, como vemos acá, ¿no? Realmente un campo perdido en 90% por inundaciones. Eso es de la campaña anterior. Pero veamos al costado. Los sucacoyos aquí muestran su funcionamiento, ¿verdad? Preguntamos algunas razones para entender el aparente abandono o en descanso. Dicen que en algunos casos es por la pérdida de la fertilidad de suelos. Tienen que tener razón. Saben ustedes que por estudios de los colegas arqueólogos en la zona andina, los camélidos sudamericanos, llámese la llama, guanaco, alpacas, jugaron un rol muy importante en la producción de abono, estiércol, para la agricultura. Especialmente la llama, un rol muy importante para el transporte de productos e insumos. Salinización de terraplenes, bueno, necesita más estudios para demostrar en qué nivel se encuentran estos terraplenes. Inundación por destrucción de canales originales que funcionaban como aducción, drenaje del agua. Bueno, a nivel macro, todos estos agrosistemas estaban conectados con grandes canales para captación, aducción de agua y también para drenaje en épocas de muchas lluvias. Bueno, algunos dicen que está en descanso. Algunos dicen, bueno, ahora lo importante es la ganadería y para el pastoreo. Y en los centros académicos, bueno, el quien habla también es profesor de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional del Altiplano. Mis colegas dicen, bueno, es una tecnología arcaica, es de los incas, bueno, ahora estamos en las tecnologías de punta, pero en las tecnologías de punta tampoco damos la solución, ¿no? Por lo tanto, es el tema de los arqueólogos.
que a veces no lo entendemos a los arqueólogos, porque estos arqueólogos, los colegas arqueólogos, también nos dan pistas importantes para mirarnos el espejo, ¿no? De dónde provenimos, ¿no? Un poquito vamos relacionando con la gestión o manejo del agua. Vamos a las irrigaciones. Clark Erickson, en 1982, en plena sequía, y al tener la visita de un funcionario del Banco Mundial, que al llamado del gobierno peruano, ¿no?, piden más irrigaciones. Pero ambos preguntan, ¿cuántas hectáreas bajo riego tenemos en Puno? Aproximadamente 14.000 hectáreas. ¿Y cuánto están en uso? Aproximadamente un 12%. Entonces ya no necesitamos irrigaciones, hay que ir un poco más allá, ¿no? Entonces aquí, pero la verdad, ya, haciendo una evaluación del uso de estas irrigaciones, porque las irrigaciones se construyeron la boca toma y los canales principales, solamente se usa un 2% para adelantar la siembra de haba y trigo, o sea, es un riego suplementario, no son cultivos andinos. Un 12% para pastos cultivados y pastizales de puna. En el caso de pastos cultivados, para regar trébol y raigras, que está en expansión en este momento en Puno. Y el 98% de los cultivos andinos es a secano, o sea, supeditado a la presencia o ausencia de lluvias. Hay pocas investigaciones en riego de cultivos andinos, y las que existen al analizar los resultados reportan resultados contradictorios. Y aquí es importante conocer profundamente el clima en la zona altoandina y también la fisiología de cultivos andinos. Al respecto, Orston, el doctor Jean Bache, creo que nos da unas pautas que estudian seriamente este aspecto. Hay que conocer cómo es la dinámica y la economía del agua en el suelo en la zona altoandina. Digo, el año pasado el PELT instaló el riego tecnificado. Conclusiones: a secano obtiene mejor resultado que con riego. Interrogante, ¿qué está pasando esto, no? Mala conducción, metodología no funcionó. Sin embargo, hay que preguntar, sin embargo, con las tecnologías andinas, los campesinos obtienen buenos resultados. Bajo estas consideraciones, y no solamente los sucacollos, sino otras infraestructuras agrícolas andinas, consideramos que son potenciales. En ese sentido, PELT, con apoyo internacional, determina que tendríamos 142.000 hectáreas en Puno para manejar como sucacollos o camellones, pero con una visión de cosecha, drenaje y su irrigación. Por lo tanto, es fundamental la revaloración y investigación para el desarrollo tecnológico, pero no paquetes tecnológicos, sino, acabo de escuchar, muy importante la participación campesina, pero no como objeto, sino como sujeto. ¿Por qué? Esa es la lógica que lo maneja. Entenderlos. No sabrán leer ni escribir, pero sí saben pensar. ¿Ok? Y articulación también no hay que excluir. Sabemos que en el país el gobierno actual lanza el programa Mi Riego. ¿Cómo articularlo? ¿No? Vean ustedes, revalorando los principios de los sucacollos, tenemos estas producciones interesantes en la cuenca del lago Titicaca. No son parcelas pequeñas, sino mediante la investigación aplicada con participación campesina, construimos, en este caso es una construcción de sucacollos o camellones o guaruaros con apoyo de maquinaria agrícola.
¿sí? CIPAM, no es el CIPAM del norte, CIPAM con M. Es un proyecto global que significa Sistemas e Importancias de Patrimonio Agrícola Mundial. El objetivo es revalorar y dar explicación lógica del funcionamiento de los agroecosistemas de Sucacoyos como alternativa para el desarrollo agrícola en el contexto actual. No solamente ponerlo en vitrina, sino cómo ponerlo en funcionamiento. Ya hemos visto la excelente exposición del colega de la UNSAC de Arequipa, ¿no? Atiquipa, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de un escenario que existe en una cuenca, en el caso de Puno y Cusco, en la parte de cabecera de cuenca están los pastizales o los bofedales, luego en las laderas de cerro están los andenes o patapatas, luego en las lomadas donde hay escasez de agua, han generado las lagunas artificiales, las cochas, las famosas ainocas, y finalmente en áreas planas inundables, los famosos sucacoyos, pero con una visión integral de manejo territorial. Para lo cual, esta es una especie de investigación aplicativa, participativa, con algunas hipótesis de trabajo. Consideramos, más que todo, ¿cuál es primero? ¿Gestión o manejo? Consideramos que gestión es proceso de gestión y manejo de agua y cosecha, subirrigación y drenaje. También está relacionado con manejo y mejoramiento de la fertilidad de suelos y la gestión de la agrobiodiversidad de cultivos. Sabemos muy bien, como patrimonio, el país, la zona andina, tiene los cultivos andinos, los granos andinos, los frutales, y en la zona amazónica, los frutales. Recordemos, esta región dio al mundo, a la alimentación mundial, la papa. Hoy es el alimento estratégico. Esta región dio al mundo el maíz, conjuntamente con México, la kiwicha. Hay como 20 y tantas especies importantes, pero últimamente la quinoa. Pero esta zona andina sigue conservando este potencial. Aparte de los agroecosistemas mencionados, tenemos los cultivos de la agrobiodiversidad. Pongo un ejemplo. Cuando la soya colapse por la crisis del agua del cambio climático, el mundo andino, estas poblaciones andinas que atesoran, dará al mundo el famoso tarwi o el lupino, cuyo contenido bromatológico es similar o igual a la soya. Por lo tanto, somos ricos, pero ¿por qué somos pobres y desnutridos? No nos entendemos políticamente. De manera que hay potencialidades para enfrentar amenazas latentes como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la desnutrición. Pero también podemos trascender al mercado mejorando los niveles de producción actual. Digo, tenemos que también hacer un análisis actual, también una investigación en desarrollo, también con las innovaciones tecnológicas. Por eso en una comunidad campesina de Caritamaya, aquí entramos también con el desarrollo tecnológico, tratando de entender con los instrumentos modernos el manejo de agua en diferentes niveles. Levantamos los planos con los campesinos, ¿sí? Y estas construcciones que ven ustedes no es propuesta de los ingenieros. La tecnología andina no solamente es ciencia y conocimiento, también es arte.
Fíjense ustedes cómo construyeron para captar y drenar el agua. Y fíjense la producción. Con el sistema convencional, con la adopción de tecnologías introducidas, pérdidas, pero con estos sistemas sí tenemos alternativas de mejora. Tenemos otro campo bien interesante. Rendimiento, hectárea de papa en este campo, 32,000 y picos por hectárea sistema. Digo sistema considerando los canales. Fíjense ustedes, en la campaña actual, según registros de la Dirección Regional de Agricultura Puno, habríamos perdido el 60% de cultivos de quinoa por inundaciones o saturación del suelo con agua. Sin embargo, la quinoa en los sucacoyos están contentísimos. Por lo tanto, hubo una lógica y hay una lógica. Acá tenemos, digo arte, ese es un sucacoyo reconstruido recientemente. Fíjense, el 15 de enero, ¿no? Lindo, ¿no? El 17 de enero, después de una precipitación pluvial de 58 milímetros, se inundó. Sin embargo, como teníamos los canales ya aperturados, en pocas horas los campesinos lograron evacuar y salvar la cosecha. Otra vista, y luego la producción para la seguridad alimentaria y también tiene excedentes para el mercado. Bueno, rápidamente, de todas estas experiencias tenemos algunas lecciones aprendidas. Los sucacoyos continúan siendo alternativas potenciales para el desarrollo agrícola en la cuenca del Titicaca. Creo que esto no es novedad. El colega de Arequipa ya mencionó, si le damos atención, si entendemos la ecología y las prácticas tradicionales, creo que sí podemos nosotros lograr el desarrollo tecnológico agrícola. Para su funcionamiento es necesario abordarlo como una gestión de agua a nivel de la comunidad y a nivel de microcuenca, así como el fortalecimiento de la cultura organizacional para la gestión. Esta no es una tecnología para una sola persona, sino es de la comunidad y a nivel de la microcuenca. Los agroecosistemas tienen una lógica de gestión y manejo racional de agua y suelo en una cuenca y microcuenca, con relieves y altitudes diferentes, siendo los sucacoyos para planicies inundables, cuya tecnología necesita ser mejorada con la incorporación de conocimientos e innovaciones modernas para el contexto actual. Finalmente, la revaloración y conservación dinámica de los sistemas agrícolas ancestrales necesitan ser incorporados en las políticas de desarrollo del país y de las regiones para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional sostenibles. Finalmente, creo que es necesario un homenaje a estos conservacionistas, porque el hombre andino conservó y sigue conservando este patrimonio no solamente para el país, para la región, sino para el mundo. Muchas gracias.